Hola amigos, y les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si los simios adquieren inteligencia y lograsen ser la raza predominante en la Tierra? Harían exactamente lo mismo que los seres humanos sabemos hacer. Organizarnos en clanes, decretarle la guerra en distintos bandos y darle todo el poder a una persona. ¿Para qué? Para que sea el amo y señor, el que va a tomar las decisiones y va a dirigir las riendas de este clan, de este país, de este estado. Y todos los demás están equivocados porque yo soy el Señor, electo por el pueblo, el que me ha traído aquí, el ungido por Dios. Bueno, básicamente esto es lo que nos está diciendo esta película. Esta película está en un limbo temporal porque se basa 300 años después de los eventos de César, que fue la primera trilogía, y está mucho antes de las primeras entregas del planeta de los simios, cuando ya los simios son como que la raza dominante, desarrollaron su tecnología y avanzaron a la edad moderna, no sé, contemporánea, no sé en qué edad estarían en aquella época, ¿no? Pues les vamos a hablar del planeta de los simios, por si ya no lo sabían, ¿no? La nueva película que es El Reino del Planeta de los Simios tengo entendido que es una nueva trilogía, van a ser 3 nuevas películas, ¿no? Bueno, ¿y de qué va esto? Se basa de un simio llamado Noah, que vive muy feliz en su clan, que se dedican a criar águilas y bueno, ya están en la época en que empiezan a domesticar a los animales. Los simios ya entraron en esa fase, ¿no? Entonces, ocurre una serie de acontecimientos, su aldea es destruida y él no les queda otra sino que vengarse y rescatar a su familia. En ese trayecto se consigue a Mae, que es una humana, y bueno, y ahí vemos que los seres humanos, el virus ha logrado como que retrocederlos y ahora son como cavernícolas, ahora están como en la edad de piedra, ¿no? Los seres humanos. Más sin embargo, no es del todo así, pero bueno, no te voy a spoilear, tienes que verla. Lo primero que te voy a pedir es que le des like a este video, me sigas y te suscribas a este canal para videos de cine y series de televisión y streaming también. Bueno, la pregunta, vamos al grano. ¿Vale la pena o no vale la pena esta película? Yo diría que sí vale la pena. Por ahí ya despejamos una incógnita. La otra incógnita sería, ¿era necesaria una cuarta y el inicio de una tercera fase? Creo que no era muy necesaria. Yo diría que no es necesaria. Pero, esta película no es mala. Esta película está buena. Los efectos especiales están muy bien hechos, la historia y el argumento también fueron bastante buenos. Dieron al punto. ¿Por qué? Porque venimos de un personaje carismático, venimos de César. Todos lo amamos desde que empezó con James Franco, perdón, en la primera entrega. Todos amamos a ese simio, que lo vimos crecer y todo eso nos encariñamos, ¿no? Luego después en la tercera que él muere, entonces nos encontramos como que, oye, ¿qué onda ahora con esta película? Noah, bueno, Noah llena este papel. Él es como el heredero directo de César, pese a que probablemente no lo sea genéticamente, pero para nosotros como espectadores sí. El simio logra lo que se tenía en mente, que es llenar el vacío que dejó César. Y vemos que hay otros personajes secundarios, como el chimpancé este que tenía mucho pelo, que ocupa como el espacio de la otra en la saga anterior, ¿no? Entonces hay varios personajes como que van ocupando esos vacíos que dejaron las 3 primeras películas. No es un reemplazo, la película se ve que está hecha con corazón y se pensó mucho para hacerla. No la hicieron por hacer, no, es un trabajo bien hecho, pese a que tiene unos errores, unos huecos terribles. Por ejemplo, hay una parte en que ellos son esclavos, están allí con un tirano y entonces, ay, como de la nada ellos se escapan. O sea, y la vigilancia y, ok, magia del guión. Tiene sus poquitas magias del guión, pero en líneas generales la película funciona. La película funciona, se deja mirar, no es olvidable. Ojo, guarda con eso que no es olvidable. La película te queda grabada en la mente porque no es mala. La película no es mala, está muy bien construida y nos está dando cada día el cine, el arte.
nos está dando esto de que basta, basta de los falsos mesías, basta de estos líderes mesiánicos, basta de Chávez, basta de Maduro, basta de los Kirchner, basta de Petro, señores, basta de los Castro. Una persona no puede tener la razón y todos los demás estar equivocados. Pues no, basta de estos líderes autoritarios, nos los están diciendo. Ojo, ojo, ojo. Es una crítica y un guiño a estos personajes, a estos tiranos que gobiernan en un país y luego, bueno, para sacarlos es bastante complicado porque son autoritarios y arman una especie de dictadura, un régimen de donde nadie entra y nadie sale. Pues. Entonces, es básicamente una historia cíclica en el mundo entero. Esta básicamente es una crítica o un guiño o nos está llamando a la reflexión, porque muchas películas están tratando este tema así, así, así. Basta. Basta de esos Lulas, basta de esos Bolsonaros. No, tenemos que buscar personajes más moderados. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Si no estás de acuerdo con mí, destrúyeme aquí abajo. Volvamos al cine, no estamos hablando de política. Bueno, la animación a mí me sorprendió bastante. O sea, yo dije, ¿cómo va a superar las tres partes anteriores? Yo diría que no las supera, pero las iguala. Guarda, las iguala. La primera película del Planeta de los Simios fue la que a mí más me gustó, pero yo diría que la que está mejor hecha es la tercera. La segunda tiene mucho también de que la segunda está buena también. Ninguna de las tres anteriores está mala, pero esta cinta no supera, por supuesto, aquella, pero está al nivel, está al nivel, está al nivel. Y tiene mucho, mucho, mucho que cortar. De momento, tiene 2 horas con 25 minutos. Yo diría que tiene un problema con el metraje. Muchos dicen que no, yo diría que sí. Porque empieza muy lenta, nos empieza a dar, nos empieza, yo entiendo porque es el reinicio prácticamente de la saga, no es el reinicio, pero está contando una historia nueva. Entonces tiene que irse, ser lenta para explicarnos bien qué es lo que está pasando. Pero hay momentos en que aceleran todo, sobre todo al final. En el medio hay unas escenas que yo diría, oye, no, es demasiado. Fíjate que hasta estuve a punto de quedarme dormido. Cuando se despertó la acción, oye, me levanté de la butaca y empecé a mirarlo. Entonces ahí es este tipo de películas que tú dices, "Ay, es como mala", pero cuando terminas de verla, no, es interesante. Porque nos abre la llave, nos deja esa parte cuando, pum, cuando se abre y nos dice, mira, no, si hay vida inteligente y mira lo que está pasando. Y cuando los simios ven los libros, que cuando ellos eran los esclavos y los humanos en algún momento fueron la raza dominante, uy, también te deja mucho que pensar y se crea esa tensión entre confío o no confío, confío o no confío. Y bueno, resulta que al final Mae, nuestra chica, ella es, no sé si es la villana o es la protagonista, pero aquí nos está dando una lección de que cada uno jala para su raza. Así lo decían en mi pueblo. O sea que cada uno va de acuerdo a su raza. Todo el mundo va para el lado, va a dar, va a tirar esa patadita hacia el lado que le conviene. Y la sangre te llama muchísimo. Tú vas a sentir más afinidad con las personas de tu raza. Es así. Triste, pero sí es así. No, esta forma de que es tipo Xavier, Charles Xavier, el profesor X, que dice que todos podemos convivir. Bueno, mira, tenemos 2024 años y no han cesado las guerras por territorio, por no entendernos, por religión, por cosas tan básicas que todavía uno dice, wow, increíble, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Entonces, esta película nos está reflejando mucho lo que es la humanidad, ¿no? Lo que es la humanidad. De, nos hace ese ejercicio como les dije. ¿Qué pasaría si intercambiamos los papeles? Los simios son inteligentes y nosotros vamos a ser los dominados por los simios. No harían nada distinto. Somos muy iguales. Estamos como que cercanos, ese eslabón perdido. Está allí, lo tenemos en los genes. Bueno, otra cosa que me gustó, que el final era como que te da el eslabón perdido, que tú decías, oye, pero no me cuadra, empiezas a pensar y todo esto, y al final, ¡tum!, te cae la ficha, ¡pum!, y ahí quedó. Y tú dices, ah, entonces yo quiero ver la continuación. Está muy bien hecha eso. Yo diría que la hubiesen ajustado a 2 horas y se hubiesen ahorrado esa lentitud de los 25 y hubiese quedado bellísima. Pero bueno, yo realmente no tengo muchas cosas negativas que criticar a esta película, más que algunas conveniencias de guión, el poder del guión para solucionar algunas cosas.
pero en general a mí me ha gustado. Me gustó la dirección artística, cómo nos mostraban cómo estaba la Tierra, y ya la naturaleza acabó con todo, la naturaleza volvió a ser que las ciudades sean selváticas, que ya todas las cosas que conocíamos en la humanidad, toda la tecnología del primer mundo, que ya se había acabado y todo eso, esa parte me gustó. Y bueno, y ellos que están en un refugio y siguen trabajando y siguen dándose aliados, mira, eso también está interesante. Habría que ver cómo se maneja esta nueva entrega, esta nueva trilogía. Bueno, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas? Si estás de acuerdo conmigo o en desacuerdo, lo que tú pienses. Estamos en una democracia. Puedes escribir lo que quieras aquí. Nunca lo voy a editar. Pero lo que sí tienes que hacer es darle like, sígueme y suscríbete a este canal para más contenido como este. Bye.